¿Puede el amor de una cuidadora reemplazar el de una madre? ¿Y qué sucede cuando la riqueza y las expectativas sociales amenazan con destruir el único vínculo que mantiene unido el corazón de un niño? Acompáñanos en esta conmovedora historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la familia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Señor Ricardo, su hijo me llama mamá cuando usted no está en casa. Las palabras de Sofía López retumbaron en el sofisticado estudio de la hacienda como una bomba silenciosa. Don Ricardo Balbuena, un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, levantó la vista de sus documentos financieros, sus ojos grises, usualmente impenetrables, reflejando una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía identificar del todo. El silencio se extendió entre ellos como una cortina pesada y sofocante, mientras el rítmico tic-tac del reloj alemán sobre la chimenea de mármol marcaba cada segundo incómodo. Sofía permanecía de pie frente al imponente escritorio de caoba, sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, entrelazadas nerviosamente sobre su delantal a cuadros. A sus 45 años, tenía el rostro marcado por una vida de sacrificios y trabajo arduo, pero sus ojos cafés brillaban con una ternura profunda, una ternura que había aprendido a esconder y proteger durante los últimos meses. «¿Qué acabas de decir, Sofía?», preguntó don Ricardo. Su voz era un murmullo grave. Dejó caer lentamente la pluma Waterman sobre una pila de papeles. Su voz, usualmente firme, llevaba el peso de la autoridad que había construido durante décadas, dirigiendo uno de los imperios del cuero más grandes y prestigiosos de Argentina. Lo que escuchó, «Patrón», repitió Sofía reuniendo coraje. «Mateo me dice mamá cuando estamos solos, cuando lo baño, cuando le leo cuentos antes de que se duerma, cuando tiene pesadillas en mitad de la noche y busca consuelo». Sofía tragó saliva, sintiendo cómo las palabras se atoraban en su garganta, cargadas de una emoción que apenas podía contener. «Ayer me preguntó si su mamá del cielo se enojaría porque él me quiere a mí, como a una mamá de verdad». Ricardo se recostó en su pesado sillón de cuero de carpincho, un gesto lento y deliberado mientras procesaba la información que acababa de recibir. Hacía 3 años, exactamente 3 años, que Isabela, su amada esposa, había muerto en ese terrible y fulminante accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata. 3 años en los que él se había sumergido de cabeza en el trabajo, construyendo muros invisibles y fríos alrededor de su corazón roto, mientras su hijo, que en ese entonces tenía apenas 3 años, crecía bajo el cuidado constante y amoroso de Sofía. «Sofía, ¿tú sabes qué?», comenzó a decir Ricardo, buscando las palabras correctas, pero fue interrumpido abruptamente por el sonido inconfundible de pequeños pasos, corriendo a toda velocidad por el largo pasillo de mármol. «¡Mami Sofía, mami Sofía!». La vocecita aguda de Mateo resonó por toda la planta baja antes de que el pequeño irrumpiera en el estudio como un torbellino de energía incontenible. Sus rizos castaños rebotaban con cada paso mientras corría directamente hacia Sofía, ignorando por completo la imponente presencia de su padre sentado detrás del escritorio. «¿Qué pasa, mi cielo?», me preguntó Sofía, su voz transformándose instantáneamente, volviéndose suave y cálida. Se agachó para quedar a la altura del niño, y sus brazos se abrieron instintivamente para recibirlo. Mateo se lanzó contra ella con la confianza ciega y absoluta que solo tienen los niños pequeños hacia la persona, que es su centro del universo. «El señor de la puerta dice que hay una señora muy elegante que quiere ver a papá. Dice que se llama como la abuela Victoria», explicó Mateo entre jadeos, sus mejillas infantiles sonrojadas por la carrera. Ricardo sintió cómo se le formaba un nudo helado en el estómago. Victoria, su hermana menor, había llamado la semana anterior desde París,
anunciando su repentino regreso a Argentina después de 5 largos años estudiando pedagogía infantil en Europa. Había mencionado algo vago sobre reorganizar la vida familiar y darle a Mateo el cuidado profesional que merece. Pero Ricardo, inmerso en las negociaciones de unas nuevas inversiones en Córdoba, apenas le había prestado atención. Mateo, ve a decirle a Héctor que haga pasar a la señorita Victoria al salón principal. Papá estará ahí en unos minutos, dijo Ricardo, su voz ahora controlada, casi forzada. La tía Victoria ya regresó. Y preguntó Mateo con curiosidad, sin soltar ni por un segundo la mano de Sofía. Mami Sofía, ¿tú conoces a mi tía Victoria? He oído hablar de ella, mi amor. Es la hermana de tu papá, la que fue a estudiar muy lejos, respondió Sofía, sintiendo una extraña y pesada premonición instalarse en su pecho. Anda, ve a saludarla. Seguramente te trae muchos regalos. Mateo salió corriendo con la misma energía desbordante con la que había llegado, dejando nuevamente solos a Sofía y Ricardo en el tenso silencio del estudio. El empresario observó cómo Sofía se enderezaba lentamente, alisando su delantal con gestos mecánicos que delataban su profundo nerviosismo. Sofía, sobre lo que acabas de decirme, comenzó Ricardo de nuevo, pero ella lo interrumpió con suavidad. Señor Ricardo, yo nunca, jamás, le he dicho a Mateo que me llame mamá. Él solito empezó a hacerlo hace unos meses. Al principio, claro que traté de corregirlo, pero se detuvo, buscando las palabras precisas para describir el dolor del niño. Pero él se ponía tan triste cuando le decía que yo no era su mamá. Una noche, después de una pesadilla muy fea, me abrazó llorando y me suplicó, «Mami Sofía, no te vayas nunca. Ya perdí a mi otra mami y no quiero perderte a ti también». Los ojos de Ricardo se humedecieron ligeramente, pero luchó por mantener su compostura. Durante esos 3 años había sido un testigo silencioso de cómo Sofía se había convertido en mucho más que una simple empleada doméstica. Había visto cómo ella se levantaba a cualquier hora de la madrugada, cuando Mateo tenía fiebre, cómo le cantaba canciones de cuna durante las noches de tormenta para calmar sus miedos, cómo celebraba cada pequeño logro del niño, cada nueva palabra, cada dibujo, como si fuera su propio hijo. Yo entiendo su posición, patrón, continuó Sofía, interpretando erróneamente el silencio de Ricardo. Sé que no está bien que un niño de su posición social se encariñe tanto con alguien como yo. Pero le juro por la Virgencita de Luján, que yo nunca busqué que esto pasara, simplemente sucedió. Sofía, yo nunca he dudado de tus intenciones, respondió Ricardo con una suavidad inesperada. Al contrario, estoy inmensamente agradecido por todo lo que has hecho por Mateo, por nosotros. En ese preciso momento, se escucharon voces femeninas acercándose por el pasillo, una voz desconocida para Sofía, pero inconfundiblemente culta y refinada. Se mezclaba con la de Héctor, el mayordomo, mientras daba instrucciones precisas sobre el equipaje. «La señorita Victoria ha llegado», murmuró Sofía, sintiendo instintivamente que su mundo, el pequeño y seguro mundo que había construido junto a Mateo, estaba a punto de cambiar para siempre. «Sofía, quédate aquí un momento. Quiero que conozcas a mi hermana», dijo Ricardo, poniéndose de pie y ajustándose la corbata de seda de Milán, como si se preparara para una batalla. «¿Estás seguro, señor?» «No creo que sea apropiado, insisto». La interrumpió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Después de todo, tú eres parte importante de esta familia». Mientras esperaban esos segundos que parecieron eternos, Sofía no pudo evitar preguntarse si esas serían las últimas palabras amables que escucharía de su patrón. Algo en el ambiente había cambiado drásticamente desde la llamada telefónica de la señorita Victoria, y ella había aprendido a leer las señales de peligro después de tantos años trabajando para familias adineradas. Los pasos se acercaban cada vez más, y con ellos un futuro incierto que amenazaba con separar para siempre a Sofía del niño que había llegado a amar como si fuera su propio hijo.
Victoria Balbuena apareció en el umbral del estudio como una aparición salida de una revista de moda europea. Su cabello rubio, platinado, caía en una cascada perfecta sobre los hombros de su blazer de lino color marfil, y sus zapatos, Jimmy Choo, resonaban con una autoridad fría sobre el pulido suelo de mármol. A sus 38 años, había perfeccionado el arte de la elegancia distante, y sus ojos azules escanearon la habitación con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar y juzgar en un instante. «Ricardo, querido hermano», exclamó con una voz melodiosa pero calculada, acercándose para depositar 2 besos fugaces en las mejillas de su hermano. «¿Cómo has cambiado? Te ves mayor, más cansado». «Victoria, bienvenida a casa», respondió Ricardo, correspondiendo el saludo con una rigidez palpable. «Ha pasado mucho tiempo». La mirada de Victoria se detuvo finalmente en Sofía, quien permanecía discretamente junto a la ventana, tratando de hacerse invisible. Un destello de desdén cruzó fugazmente por sus ojos antes de que compusiera una sonrisa profesional casi ensayada. «¿Y esta debe ser la niñera?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta y la desaprobaba. Sofía López, se presentó la aludida con una voz más firme de lo que se sentía, dando un paso al frente. «Soy la empleada doméstica y ayudo con el cuidado del niño Mateo». «Ah, qué encantador», murmuró Victoria, extendiéndole una mano con uñas perfectamente esculpidas que Sofía estrechó brevemente. «He oído maravillas sobre tu dedicación». Había algo en la manera en que pronunció la palabra dedicación que hizo que Sofía sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera responder, Mateo irrumpió nuevamente en la habitación, esta vez seguido por Héctor, quien cargaba con esfuerzo 2 maletas Rimowa. «Tía Victoria», gritó el pequeño, pero se detuvo abruptamente al verla, escondiéndose inmediatamente detrás de las piernas de Sofía. La imponente figura de su tía, con su penetrante perfume francés y su aura intimidante, lo había dejado sin palabras. «Mateo, mi pequeño príncipe», dijo Victoria, agachándose con una elegancia estudiada y extendiendo los brazos. «Mira lo grande que estás. La última vez que te vi eras apenas un bebé». El niño se aferró con más fuerza al delantal de Sofía, observando a su tía con una mezcla de curiosidad y profunda timidez. Sofía sintió sus pequeñas manos temblar ligeramente contra su pierna. «Anda, Mateo, saluda a tu tía». «Ha venido desde muy lejos para conocerte», lo animó Sofía suavemente, acariciando su cabello rizado. «Hola», murmuró Mateo, casi inaudible, sin moverse de su refugio seguro. Victoria mantuvo su sonrisa, pero Sofía notó cómo sus ojos se endurecieron de forma imperceptible. Tras un momento incómodo, Victoria se enderezó y dirigió toda su atención a Ricardo. «Hermano, necesitamos hablar a solas. Tengo muchas cosas que contarte sobre mis estudios en París y, bueno, sobre algunos planes que he estado desarrollando para la familia». «Por supuesto», asintió Ricardo. «Sofía, ¿podrías llevar a Mateo al jardín? Creo que es hora de su merienda». «Claro, señor Ricardo», respondió Sofía, tomando la mano de Mateo. «Vamos, mi cielo, te voy a preparar tus alfajores de maicena favoritos». Mientras salían del estudio, Sofía alcanzó a escuchar el comienzo de la conversación entre los hermanos. «Ricardo, debemos hablar sobre la situación de Mateo. Durante mis estudios en Europa me especialicé en desarrollo infantil temprano y debo decirte que me preocupa profundamente lo que acabo de presenciar». La puerta se cerró tras ellos, pero las palabras de Victoria resonaron en la mente de Sofía como una advertencia siniestra. En la amplia y soleada cocina de la hacienda, Sofía preparó mecánicamente la merienda de Mateo, su mente todavía procesando la tensión glacial que había sentido en el estudio. El niño se había subido a su banquito favorito junto a la enorme barra de granito negro, observándola con sus grandes y expresivos ojos castaños. «Mami Sofía, ¿por qué mi tía me da miedo?», preguntó con la honestidad brutal y directa de los niños pequeños. Sofía se detuvo en seco, el vaso de leche a medio llenar temblando en sus manos. «No debes tener miedo, mi amor. Tu tía es familia y la familia siempre nos quiere.
Pero tú también eres mi familia, declaró Mateo con la lógica simple e irrefutable de un niño de 3 años. Tú me quieres más que nadie. Las palabras del pequeño atravesaron el corazón de Sofía como una flecha, cálida y dolorosa a la vez. Se acercó a él y lo abrazó con una fuerza que la sorprendió a sí misma, inhalando el aroma familiar a champú infantil e inocencia que emanaba de su cabello. Yo te quiero mucho, muchísimo, Mateo. Eso nunca va a cambiar, sin importar lo que pase. ¿Prometes que nunca te vas a ir? Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las tragó con esfuerzo. Había aprendido desde muy joven que las promesas eran lujos, que las personas como ella no siempre podían permitirse. Prometo que siempre te voy a querer. Mi niño hermoso. No era exactamente lo que Mateo había preguntado, pero era todo lo que ella podía ofrecer con total honestidad. Mientras Mateo comía sus alfajores de maicena y tomaba su leche tibia, la mente de Sofía viajó en el tiempo, al día en que llegó a trabajar a esa casa imponente. Había sido poco después del funeral de la señora Isabela, cuando un Ricardo devastado buscaba desesperadamente a alguien que cuidara de su hijo, mientras él intentaba mantener el imperio familiar a flote. Sofía había llegado con referencias impecables de otras familias, adineradas de Recoleta, pero sin saber que en esa casa se convertiría en mucho más que una empleada. Había sido testigo de las noches en que Ricardo lloraba en silencio en su estudio, creyendo que nadie lo veía. Había calmado las incontables pesadillas de Mateo cuando el niño despertaba, gritando el nombre de su madre muerta. Había sido, sin buscarlo, el pegamento silencioso que mantenía unida a esa familia rota. Y ahora Victoria había regresado, con sus títulos europeos y sus teorías, sobre cómo debía criarse a Mateo. Mami Sofía, ¿tú estudiaste en Europa como mi tía? Preguntó Mateo de repente, interrumpiendo sus pensamientos. No, mi cielo. Yo estudié aquí en Argentina y no llegué muy lejos en la escuela. Tuve que empezar a trabajar desde muy joven para ayudar a mi familia. Pero tú sabes muchas cosas, replicó el niño con convicción. Tú me enseñaste a amarrarme los zapatos y a contar hasta 100, y sabes todos los cuentos más bonitos del mundo. Sofía sonrió con tristeza. Mateo no entendía las diferencias sociales, los títulos universitarios, ni las expectativas de clase que dictaban quién era apropiado para cuidar al hijo de un millonario. Para él, ella simplemente era la persona que lo amaba incondicionalmente, su constante, su refugio. ¿Sabes qué, Mateo? Vamos a salir al jardín a jugar con tu pelota antes de que oscurezca. Tomados de la mano, salieron hacia el extenso jardín de la hacienda, donde los rosales ingleses competían en belleza con los fragantes jazmines del país. Mientras Mateo corría entre los árboles de tipa, Sofía no pudo evitar preguntarse cuántos días más tendría para disfrutar de estos momentos, simples pero inmensamente preciosos. Desde la ventana del estudio, Ricardo observaba la escena mientras escuchaba a medias las palabras de su hermana sobre metodologías pedagógicas avanzadas y la importancia de la estimulación temprana apropiada. Vio cómo Mateo se lanzaba con total confianza hacia los brazos de Sofía, cómo ella lo levantaba en el aire, haciéndolo reír con esa risa pura y cristalina que había desaparecido de la casa después de la muerte de Isabela. ¿Me estás escuchando, Ricardo? Y preguntó Victoria con un claro dejo de irritación en su voz. Por supuesto, mintió él, volviendo su atención hacia su hermana. Continúa, por favor. Lo que estoy tratando de explicarte, Ricardo, es que ese niño necesita estructura profesional, no cariño malentendido, continuó Victoria, paseándose por el estudio con la seguridad de quien cree tener todas las respuestas. Durante mis prácticas en el Instituto Rousseau de Ginebra, observé casos similares. Los niños que se apegan excesivamente a figuras sustitutas desarrollan problemas de identidad y dificultades para establecer relaciones apropiadas con sus pares. Ricardo suspiró profundamente, apartando finalmente la mirada del jardín, donde Sofía ahora perseguía a Mateo entre los setos.
Su hermana había estado hablando durante casi una hora sobre teorías educativas, metodologías europeas y la urgente necesidad de una intervención profesional en la crianza de su hijo, Victoria. Entiendo tus preocupaciones de verdad, pero Mateo es un niño feliz y sano. Sofía ha sido fundamental en su desarrollo después de la muerte de Isabela. Exactamente ese es el problema, exclamó Victoria deteniéndose bruscamente frente al escritorio. Esa mujer ha ocupado un lugar que no le corresponde. Mateo necesita comprender su posición social, aprender a relacionarse con personas de su mismo nivel. No puede seguir confundiendo a una empleada doméstica con una figura materna. Sofía no es solo una empleada doméstica, replicó Ricardo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Es una mujer extraordinaria que ha dedicado 3 años de su vida a cuidar a mi hijo con un amor que... Ahí está el error. Se lo interrumpió Victoria, golpeando la palma de su mano sobre la madera del escritorio. No debe haber amor de ese tipo en una relación laboral. Debe haber profesionalismo, límites claros, objetivos educativos bien definidos. He traído conmigo el currículum de Carolina Torres Vega, una pedagoga infantil graduada de la Universidad de Oxford, que ha trabajado con las familias más distinguidas de Europa. Bien, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Ricardo sintió una punzada de irritación. Durante los últimos 3 años, había luchado por construir una vida estable para Mateo con la ayuda incondicional de Sofía. ¿Por qué su hermana tenía que llegar ahora a desestabilizarlo todo con sus teorías académicas y su fría lógica? ¿Y dónde estaba toda esta preocupación por la educación de Mateo cuando decidiste irte a Europa por 5 años? Le preguntó con una frialdad que hizo que Victoria retrocediera un paso. Yo estaba preparándome, Ricardo, estudiando, especializándome para poder ofrecer exactamente lo que Mateo necesita ahora. No como esa Sofía, que probablemente apenas terminó la primaria. En el jardín, Sofía había notado cómo las voces en el estudio se habían elevado. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, el tono de la discusión era inconfundible y le provocaba una sensación de angustia. Mateo, completamente ajeno a la tensión que se gestaba en el interior, continuaba jugando con su pelota, gritando de emoción cada vez que lograba patearla hacia la fuente de mármol de Carrara que presidía el centro del jardín. «Mami Sofía, mira, la pelota llegó hasta los pececitos», exclamó, corriendo hacia la fuente donde varios peces dorados nadaban entre los nenúfares que Isabela había plantado años atrás. «Ten cuidado, mi amor, no te acerques mucho al agua», advirtió Sofía acercándose rápidamente. Mientras ayudaba a Mateo a recuperar su pelota, no pudo evitar recordar la primera vez que Isabela le había mostrado esa fuente. Era una mujer elegante pero sencilla, completamente diferente a Victoria. Isabela había contratado a Sofía no solo por sus excelentes referencias, sino porque había visto en ella algo que las otras candidatas no tenían. Una calidez genuina que complementaba perfectamente su propia naturaleza amorosa. Sofía le había dicho aquella primera tarde: «No busco una empleada que solo cumpla órdenes. Busco a alguien que pueda amar a mi hijo tanto como yo lo amo. ¿Crees que podrías hacer eso?» Y Sofía había cumplido esa promesa, mucho más de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. «Mami Sofía, ¿por qué estás llorando?» La voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. Tocó suavemente la mejilla húmeda de su cuidadora. «No es nada, mi cielo. Solo me entró algo en el ojo», mintió Sofía, secándose rápidamente las lágrimas. «¿Qué te parece si vamos a la cocina? ¿Podríamos preparar esos alfajores de maicena que tanto te gustan?» «Sí, y podemos hacer algunos para mi tía. Victoria también». La inocencia de Mateo le partió el corazón a Sofía. El niño no tenía idea de que esa misma tía estaba en el despacho, en ese mismo instante, planeando su separación. De regreso en el estudio,
La discusión había escalado a un nivel que ninguno de los hermanos había anticipado. Mira, Victoria, aprecio que hayas regresado y que te preocupes por Mateo, pero no voy a despedir a Sofía por un capricho de tus teorías pedagógicas, declaró Ricardo con voz firme. Capricho. La voz de Victoria se elevó una octava. Ricardo, ¿sabes lo que vi cuando llegué? Vi a un niño de la alta sociedad, argentina, refugiándose detrás de una empleada doméstica como si fuera su madre. ¿Sabes el daño psicológico que eso puede causarle? La confusión de roles que se está generando en su mente. Lo que yo veo es a un niño que ha encontrado estabilidad emocional después de perder a su madre. Esa es exactamente la mentalidad que tenemos que cambiar. Victoria se acercó a su hermano, bajando la voz pero intensificando su tono. Ricardo, piensa en el futuro de Mateo, cuando crezca, cuando vaya a colegios exclusivos como el St. George's, cuando se relacione con jóvenes de su posición social. ¿Crees que va a encajar si sigue con esos apegos inapropiados? Ricardo guardó silencio, procesando las palabras de su hermana. Una parte de él sabía que Victoria no estaba completamente equivocada. Mateo tendría que moverse en círculos sociales específicos. Tendría responsabilidades particulares como heredero del imperio familiar. Pero otra parte de él, la parte que había visto florecer la personalidad de su hijo bajo, el cuidado amoroso de Sofía, se resistía a la lógica fría y calculadora de su hermana. Además, continuó Victoria, interpretando el silencio de su hermano como una victoria, he estado investigando el tema. Los niños que crecen con apegos excesivos hacia el personal doméstico pueden desarrollar lo que los psicólogos llaman síndrome de confusión de clase, que afecta su capacidad para establecer relaciones apropiadas en el futuro. Síndrome de confusión de clase, repitió Ricardo con escepticismo. ¿Eso es un término real o algo que acabas de inventar? Es un concepto que está siendo ampliamente discutido en los círculos académicos europeos, respondió Victoria evasivamente. Lo importante es que Mateo necesita una transición gradual, pero definitiva hacia un cuidado más apropiado. En ese momento, la puerta del despacho se abrió suavemente y Héctor apareció con una bandeja de café. Disculpen la interrupción, señores, pero la señora Sofía me pidió que les trajera esto. También mencionó que el niño Mateo está preguntando si puede mostrarle a la señorita Victoria su habitación antes de la cena. Ricardo y Victoria intercambiaron miradas. Era evidente que Sofía había escuchado al menos parte de su conversación y estaba tratando de mantener una normalidad que todos sabían que era frágil. Dile a Sofía que bajaremos en unos minutos, respondió Ricardo. Cuando Héctor se retiró, se dirigió hacia su hermana. Victoria, entiendo tus puntos, pero necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, hermano, pero mientras tanto, permíteme pasar tiempo con Mateo, permíteme mostrarle las alternativas que existen. Quizás, cuando veas lo bien que responde a métodos más estructurados. Está bien, concedió Ricardo, sintiéndose súbitamente agotado. Pero no quiero que Mateo sienta que hay algo malo en su relación con Sofía. Él no entiende estas complejidades adultas. Naturalmente, sonrió Victoria. Aunque sus ojos no reflejaban la misma calidez, todo será muy sutil, muy gradual. Mateo ni siquiera se dará cuenta del cambio. Pero ambos sabían que eso era una mentira. Los niños siempre se dan cuenta de todo. La cena transcurrió en un ambiente tenso que solo los adultos percibían completamente. Mateo, sentado en su silla alta entre Sofía y su padre, parloteaba animadamente sobre los peces de la fuente y los alfajores que había ayudado a preparar, ajeno a las miradas calculadoras que Victoria dirigía hacia cada interacción entre él y Sofía. Mateo, cuéntale a tu tía sobre tu libro favorito, sugirió Ricardo, tratando de mantener una conversación normal mientras cortaba el bife de lomo que la cocinera había preparado especialmente para el regreso de Victoria. Mami Sofía me lee el de los 3 chanchitos todas las noches, exclamó Mateo con entusiasmo. Ella hace voces diferentes para cada chanchito y para el lobo feroz. ¿Verdad, mami Sofía? Sofía sintió que las mejillas se le encendían mientras notaba cómo Victoria levantaba una ceja con expresión triunfante.
Era exactamente el tipo de evidencia que había estado buscando. Así es, mi cielo, respondió Sofía suavemente, sirviéndole más puré de zanahoria en el plato. Pero también hemos estado leyendo otros cuentos nuevos, ¿recuerdas? El de la princesa valiente y el dragón amistoso. Ah, sí. Mateo se animó aún más. Y mami, Sofía me dijo que cuando sea más grande vamos a leer libros de aventuras como los piratas. Victoria dejó su tenedor sobre el plato con un tintineo deliberado que captó la atención de todos. Mateo, querido, ¿sabes qué? En Europa conocí a muchos niños de tu edad que ya están leyendo solos libros muy interesantes. Libros sobre ciencias, sobre historia, sobre arte. Su voz tomó un tono meloso pero condescendiente. ¿Te gustaría aprender sobre esas cosas? Mateo la miró con curiosidad, masticando lentamente. ¿Cómo qué cosas? Bueno, por ejemplo, ¿sabías que existen museos enormes llenos de pinturas hermosas y que hay castillos de verdad donde vivían reyes y reinas de verdad? Yo podría enseñarte sobre todo eso. ¿Tú conoces reyes y reinas? Y preguntó Mateo con los ojos brillantes. He estado en sus castillos, respondió Victoria con una sonrisa que a Sofía le pareció calculada. Y conozco historias mucho más emocionantes que la de los tres chanchitos. Sofía sintió una punzada en el pecho. No podía competir con castillos europeos ni con historias de reyes. Su mundo se limitaba a cuentos infantiles, canciones de cuna tradicionales y el amor incondicional que había derramado sobre Mateo durante 3 años. Pero a mí me gustan los cuentos que me lee mami Sofía, declaró Mateo con la lealtad inquebrantable de un niño pequeño. Ella me deja hacer preguntas y siempre inventa finales diferentes cuando no me gusta cómo termina el cuento. Ricardo observó el intercambio con creciente incomodidad. Podía ver cómo Victoria estaba documentando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada muestra de afecto entre Sofía y Mateo para utilizarlos posteriormente en sus argumentos. Por supuesto que te gustan, pequeño, intervino Victoria suavemente. Pero imagínate cuánto más podrías aprender con alguien que ha estudiado especialmente para enseñar a niños como tú, como una maestra, preguntó Mateo confundido. Exactamente. Una maestra muy especial que sabe exactamente lo que los niños inteligentes como tú necesitan para crecer fuertes y listos. Sofía bajó la mirada hacia su plato, sintiendo cómo cada palabra de Victoria era como una pequeña puñalada. No tenía títulos universitarios que la respaldaran. No había viajado por Europa estudiando técnicas pedagógicas avanzadas. Solo tenía el amor que sentía por Mateo y la experiencia de 3 años, cuidándolo día y noche, tía Victoria, dijo Mateo después de un momento de reflexión. Esa maestra especial, ¿también sabe hacer alfajores de maicena? La pregunta inocente provocó una sonrisa genuina en Ricardo y una expresión de ligera irritación en Victoria, quien claramente no había esperado que Mateo redujera su propuesta educativa a términos culinarios. Bueno, Mateo, las maestras especializadas se enfocan en cosas más importantes que cocinar. ¿Más importantes que los alfajores? Mateo parecía genuinamente perplejo. En su mundo de 3 años, pocas cosas eran más importantes que los alfajores de maicena que Sofía preparaba especialmente para él. Mucho más importantes, insistió Victoria. Cosas que te convertirán en un hombre muy inteligente y exitoso. Pero mami Sofía ya me está convirtiendo en un hombre inteligente, replicó Mateo con la lógica implacable de la infancia. Ella me enseñó a contar, a amarrarme los zapatos, a no pegarle a los niños aunque me molesten, y a decir por favor y gracias, ¿verdad, papi? Ricardo se encontró en una posición imposible. No podía negar la verdad de las palabras de su hijo sin lastimarlo, pero tampoco podía ignorar la mirada expectante de su hermana. Mateo tiene razón, admitió finalmente. Sofía ha sido una excelente cuidadora. Sofía notó la pausa antes de la palabra, cuidadora, y supo que Ricardo había estado a punto de decir madre, pero se había contenido. Esa pequeña vacilación le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el efecto que las palabras de Victoria estaban teniendo en él. Naturalmente, concedió Victoria con diplomacia.
Pero ahora Mateo está en una edad crucial para el desarrollo cognitivo avanzado. Los próximos 2 años determinarán su capacidad para asimilar conceptos complejos, para desarrollar pensamiento crítico, Ya no quiero hablar de cosas importantes. Interrumpió Mateo con la frustración, típica de un niño que siente que los adultos están complicando algo que para él es muy simple. Quiero que mami Sofía me cuente el cuento antes de dormir. Por supuesto, mi amor. Respondió Sofía inmediatamente, levantándose para limpiar las migajas alrededor de la silla de Mateo. ¿Ya terminaste de cenar? Espera, intervino Victoria con voz firme. Mateo, ¿qué te parecería si esta noche yo te contara un cuento diferente? Un cuento sobre un pequeño príncipe que vivía en un palacio dorado y tenía aventuras increíbles. Mateo miró alternativamente a Sofía y a Victoria, sintiendo por primera vez la tensión que había estado creciendo durante toda la cena. ¿Mami Sofía también va a estar?, preguntó con voz pequeña. Bueno, Victoria vaciló, lanzando una mirada significativa hacia Ricardo. Pensé que podríamos tener un tiempo especial, solo tú y yo, para conocernos mejor. Pero, ¿dónde va a estar mami Sofía? Sofía tiene otras cosas que hacer, respondió Victoria con firmeza. Los adultos tienen trabajos nocturnos que... No. Mateo comenzó a agitarse en su silla. Mami Sofía siempre me lee antes de dormir. Siempre. No quiero que se vaya. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del niño y Sofía se acercó instintivamente para consolarlo, pero Victoria la detuvo con un gesto. Mateo, los niños grandes no lloran por cambios pequeños, dijo con voz firme pero calmada. Y tú eres un niño grande, ¿verdad? No soy grande, soy pequeño y quiero a mami Sofía. Mateo comenzó a llorar abiertamente, estirando los brazos hacia Sofía. Ricardo se levantó abruptamente de la mesa, el sonido de su silla rasguñando el suelo de mármol. Victoria, creo que es suficiente por esta noche, declaró con voz tensa. Sofía, por favor, lleva a Mateo a su habitación. Sofía tomó al niño sollozante en sus brazos, sintiendo cómo se aferraba a ella con desesperación. Mientras subía las escaleras de caracol hacia la habitación de Mateo, pudo escuchar el comienzo de otra discusión entre los hermanos en el comedor. ¿Ves lo que está pasando, Ricardo? Ese niño está completamente dependiente de esa mujer. No es saludable. Es un niño de 3 años que se sintió abrumado. Es un niño de 3 años que no sabe cómo relacionarse apropiadamente con su familia, porque una empleada ha usurpado el lugar que... Las voces se desvanecieron mientras Sofía cerraba la puerta de la habitación de Mateo. Pero el daño ya estaba hecho. Sabía que esa noche había marcado el principio del fin de su tiempo con el niño que había llegado a amar, como si fuera suyo. En la penumbra de la habitación de Mateo, iluminada apenas por la luz tenue de la lámpara con forma de luna que Sofía había elegido meses atrás, el niño finalmente había dejado de sollozar. Sus pequeños dedos se aferraban al borde de la manta de algodón mientras Sofía le acariciaba suavemente el cabello húmedo por las lágrimas. ¿Por qué mi tía quiere cambiar todo, mami Sofía?, susurró Mateo con voz ronca. Yo no quiero que cambien las cosas. A Sofía se le cerró la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años conceptos tan complejos como las expectativas sociales, las diferencias de clase o la presión familiar? A veces los adultos piensan que saben lo que es mejor para los niños, respondió suavemente, eligiendo cada palabra con cuidado. Tu tía te quiere mucho y quiere que tengas las mejores oportunidades. Pero tú también me quieres y también quieres que tenga cosas buenas, replicó Mateo con esa lógica infantil que a menudo era más sabia que el razonamiento adulto. Sí, mi cielo, te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Mateo se incorporó ligeramente en su cama, mirándola con esos ojos castaños que reflejaban una madurez prematura. Mami Sofía, ¿tú también tienes una mamá? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. En 3 años, Mateo nunca había mostrado curiosidad sobre su vida personal más allá de los muros de la hacienda. Sí, mi amor. Tuve una mamá muy bonita que se llamaba Elena. Ella está en el cielo ahora, igual que tu mami, Isabela. ¿Tu mamá también te leía cuentos? Sofía sonrió tristemente.
recordando las noches en el pequeño apartamento en La Boca, donde había crecido, cuando su madre regresaba exhausta de trabajar como costurera en un taller y aún así encontraba energía para inventarle historias sobre princesas valientes y dragones bondadosos. Sí, me contaba historias hermosas y me enseñó que el amor verdadero no necesita castillos, ni dinero para ser real. ¿Por eso tú me quieres aunque no sea rico como papá? La inocencia de la pregunta le partió el corazón a Sofía. Mateo estaba comenzando a entender, sin saberlo completamente, las dinámicas que amenazaban con separarlos. El amor no tiene nada que ver con el dinero, mi niño hermoso. El amor tiene que ver con estar ahí cuando alguien nos necesita, con cuidar, con dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces tú me quieres del amor verdadero, declaró Mateo con la certeza absoluta de la infancia, del amor más verdadero que existe, confirmó Sofía besando su frente. Mientras Mateo finalmente se quedaba dormido, Sofía permaneció sentada en la mecedora junto a su cama, observando cómo su respiración se volvía pausada y profunda. Sabía que probablemente era una de las últimas veces que disfrutaría de esos momentos de paz absoluta. 2 pisos más abajo, en el estudio forrado de libros de derecho y finanzas, Ricardo servía whisky de Malta en 2 vasos de cristal cortado, mientras Victoria revisaba un folder manila que había sacado de su equipaje. «Mira esto, Ricardo», dijo, extendiendo varios documentos impresos. Currículum de Carolina Torres Vega, licenciatura en Pedagogía Infantil por la Universidad de Salamanca, maestría en Desarrollo Cognitivo Temprano por la Universidad de Oxford, especialización en Educación de Élite por Cambridge. Habla 5 idiomas y ha trabajado con las familias Rothschild en Von Habsburg y Grimaldi. Ricardo tomó los papeles, escaneando la lista impresionante de credenciales y referencias. «Es muy impresionante», admitió. «Pero Mateo no es un proyecto académico, Victoria. Es mi hijo. Exactamente por eso merece lo mejor», insistió Victoria, sacando su teléfono móvil y mostrándole una fotografía. «Esta es Carolina. Observa su presencia, su elegancia. Imagínate cómo Mateo se beneficiaría de tener esta figura de autoridad en su vida diaria». La fotografía mostraba a una mujer de unos 35 años, impecablemente vestida, con cabello recogido en un moño, perfecto y una sonrisa profesional, que no llegaba a sus ojos. «Se ve fría», comentó Ricardo después de un momento. «Se ve profesional», corrigió Victoria. «Ricardo, necesitas entender algo fundamental. Mateo no necesita más cariño superficial. Ya tuvo eso con Isabela durante sus primeros meses de vida. Lo que necesita ahora es preparación para el mundo que va a heredar». «¿Cariño superficial? ¿Así es como describes lo que Sofía ha dado a Mateo?» «A lo que Sofía ha dado a Mateo es confusión emocional», respondió Victoria sin inmutarse. «Ha creado una dependencia poco saludable que está interfiriendo con su desarrollo social apropiado. ¿Has notado cómo Mateo se esconde detrás de ella en lugar de enfrentar nuevas situaciones? ¿Cómo busca constantemente su aprobación en lugar de desarrollar confianza independiente?» Ricardo guardó silencio, procesando las observaciones de su hermana. Era cierto que Mateo tendía a ser tímido con extraños, que buscaba la seguridad de Sofía en situaciones nuevas, pero siempre había interpretado eso como algo normal en un niño que había perdido a su madre tan pequeño. «Además», continuó Victoria, interpretando su silencio como una victoria, «he estado observando las interacciones durante la cena. ¿Notaste cómo Mateo automáticamente recurre a Sofía para validación antes de responder preguntas? Eso no es independencia emocional saludable». En el 3er piso, Sofía bajaba silenciosamente las escaleras después de asegurarse de que Mateo dormía profundamente. Había planeado dirigirse a su pequeña habitación en la planta baja, pero las voces del estudio la detuvieron. Sin intención de espiar, pero incapaz de evitar escuchar, se quedó inmóvil en el rellano. «La transición debe ser gradual, pero firme», estaba diciendo Victoria. «Carolina puede comenzar la próxima semana. Inicialmente trabajaría junto con Sofía, observando las rutinas, estableciendo nuevos protocolos. Después de 2 semanas, Sofía podría reducir sus horas.
En un mes podríamos hacer la transición completa. ¿Y qué le decimos a Mateo?, preguntó Ricardo. Le decimos la verdad adaptada a su edad, que está creciendo y necesita nuevos tipos de enseñanza. Los niños son más adaptables de lo que pensamos, especialmente cuando el cambio se presenta como un paso positivo hacia la madurez. Sofía cerró los ojos, sintiendo como el mundo que había construido cuidadosamente durante 3 años se desmoronaba a su alrededor. No era solo la pérdida del trabajo lo que la aterrorizaba. Era la idea de perder a Mateo, al niño que había llegado a amar como si hubiera salido de sus propias entrañas. ¿Y Sofía?, preguntó Ricardo. ¿Qué hacemos con ella? Sofía recibirá una excelente carta de recomendación y una compensación generosa por sus años de servicio, respondió Victoria con la frialdad de quien discute un activo financiero. Estoy segura de que encontrará otra posición rápidamente. Las empleadas domésticas experimentadas siempre están en demanda. Sofía tuvo que cubrirse la boca para evitar que escapara un gemido. Para Victoria, ella era simplemente reemplazable, intercambiable por cualquier otra mujer, dispuesta a limpiar casas y cuidar niños ajenos. No veía los despertares a medianoche cuando Mateo tenía pesadillas, las horas cantándole cuando tenía fiebre, los abrazos silenciosos que habían sanado tanto el corazón roto del niño como el suyo. Propio. No sé, Victoria, dijo Ricardo después de una larga pausa. Todo esto me parece muy apresurado. Ricardo, confía en mí. He dedicado 5 años de mi vida a estudiar exactamente esto. Sé lo que estoy haciendo. Y piensa en el futuro. Cuando Mateo cumpla 6 años e ingrese al St. George's College, cuando tenga que socializar con niños de familias como la nuestra, cuando tenga que representar el apellido Balbuena con la dignidad que merece. ¿Realmente quieres que llegue a esas situaciones con los hábitos emocionales que una empleada doméstica le ha inculcado? Las palabras de Victoria encontraron su objetivo. Ricardo sabía que Mateo tendría que navegar un mundo específico, con reglas no escritas pero inflexibles sobre comportamiento, expectativas y relaciones apropiadas. Está bien, dijo finalmente, y Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Pero quiero que el proceso sea lo más suave posible para Mateo. Por supuesto, acordó Victoria con una sonrisa triunfante que Sofía no podía ver, pero que podía imaginar perfectamente. Todo será muy natural, muy progresivo. Mateo ni siquiera se dará cuenta del cambio hasta que ya esté completamente adaptado a su nueva realidad. Sofía subió silenciosamente de regreso a su habitación, cada escalón sintiéndose como una lápida sobre la tumba de la vida que había conocido. Tenía una semana, tal vez 2, antes de que comenzara su separación gradual del niño que había llegado a ser el centro de su universo. Esa noche, mientras las lágrimas silenciosas empapaban su almohada, Sofía comenzó a planear cómo haría la despedida más difícil de su vida.